Queridos hermanos, siempre es fascinante escuchar todo lo que se nos hace presente en la Sagrada Escritura. No obstante, en estos días estamos escuchando esta carta de Pablo a los Corintios, que también no es para menos algo a lo que no haya que prestar atención, sino que hay que prestar suma atención para ver todos los elementos que nos está demarcando para nuestro bien espiritual. Me llama la atención, hermanos, porque hoy Pablo nos deja ver algo en particular. Habla de una infancia, llamémoslo espiritual, pero a veces solemos nosotros confundir que la infancia puede ser lo mismo que una inmadurez espiritual, y es muy distinto. ¿Qué implica la infancia espiritual? Tener una apertura para recibir la gracia de Dios. La inmadurez espiritual, ¿qué implica? Cerrarnos a la gracia para poder estar, como escuchábamos, en las instancias humanas, tener un apego hacia algo que nos aparte de Dios. De hecho, hermanos, a mí no me gusta mucho la traducción que hoy tenemos acá, porque dice del hombre que está sujeto a sus pasiones, y por lo regular nosotros solemos entender de alguien que está sujeto a sus pasiones a alguien que está como que muy imbuido en el ámbito sexual, de la carnalidad hacia ese ámbito, y no. Pablo lo que muestra, porque sí, la palabra no es pasiones, tendría que ser un derivado de sarx, que es carne, pero insisto, lo que está mostrando es más allá, a un apego, a una manera que también hasta nuestros días persiste. En el ataque del mundo, el hombre no le llama mucho la trascendencia. ¿Qué es lo que el hombre se permite para sí y en lo que basa todo su ser? En la inmanencia. Es decir, el aquí y el ahora, lo que podemos constatar, lo que podemos palpar, porque la trascendencia sobrepasa nuestros límites y es algo que muchas veces, si no tenemos la fe, no lo podemos tener y corroborar. Por ello, al final de cuentas, Pablo nos está invitando para poder salir de esta manera de vivir en el apego del mundo, a poder dejarnos imbuir por el Espíritu Santo. De hecho, eso es lo que ha venido demarcando. El Espíritu sobremanera ayuda a la persona humana, hace que la gracia sea efectiva, porque no es algo que nos competa a nosotros, no es algo que nosotros tengamos, sino que es un don de Dios. Poder vivir la gracia escapa de nosotros, pero por misericordia de Dios es efectiva en nosotros. Por ello, hermanos, al final de cuentas, nos invita a poder ser colaboradores de Dios para poder ayudar a la misión de Dios, que es anunciar la gracia, anunciar la misericordia, mostrar el amor verdadero, poder hacer que dependamos no del mundo, no de los afectos, no de lo material, sino que dependamos en totalidad de Dios, que vivamos para Dios. De hecho, hermanos, la palabra de la semana viene a reforzar lo que escuchábamos nosotros el domingo. Había una manda en particular, una manda especial. Decía el Señor: escucha los preceptos que te doy, guárdalos, no le aumentes, no le quites. En la pedagogía de su misericordia para con nosotros, Dios demarca algo en particular, hermanos. ¿Qué es lo que Dios hace? Los mandamientos sabemos que son un camino de vida. Los mandamientos nos ayudan para poder conducirnos conforme la voluntad de Dios, no conforme la nuestra. ¿Qué nos hacen ver en primera instancia los mandamientos? Nuestra manera de relacionarnos con el prójimo y nuestra manera de relacionarnos con Dios. Y de hecho, eso es lo que hay que aprenderle al Señor. Y en el Evangelio es lo que vemos, la actuación de Jesús. ¿Qué vemos? Jesús, sabemos por lo regular, en la mañana se desvivía por la gente. Tenía una muy buena relación con el prójimo, porque de la relación con el prójimo podemos entresacar nuestra relación con Dios. Si no tenemos comunión, amor, generosidad, entrega, servicio para con el prójimo, ni soñando, hermanos, la vamos a tener para con Dios. Por ello, hoy el Señor nos deja ver qué es lo primordial para poder acrecentar nuestra relación de comunión, de amor, de servicio, de entrega con el prójimo, el poder ayudarles, poder ver sus necesidades, poder ver qué hay de nosotros y de nosotros, de Dios para con ellos, para poder ayudarles, sostenerles, levantarles, curarles, dar una palabra de aliento. Ello es lo que acrecienta nuestra relación con el prójimo, y en Cristo también. Quizás hoy no lo demarca mucho, pero ¿cómo podemos ver
el aspecto de hacer crecer nuestra relación con Él, Él por las noches se retiraba a orar, por las noches se retiraba a poder entrar en intimidad con su Padre por medio de la oración. Algo que también tristemente nosotros, me atrevo a decir, no valoramos ni profundizamos mucho la oración. Por ello, hermanos, al final de cuentas, podemos entresacar muchas cosas, pero yo diría que lo esencial del Evangelio es esto, que podamos confrontarnos y ver cómo estamos para con los que están alrededor de nosotros y de ahí para cómo estamos con Dios. Hay una parte de la Escritura que dice que aquel que ama a Dios y desprecia a su hermano es un mentiroso, porque nadie puede decir que ama a Dios al que no ve y no ama a su prójimo al cual sí ve. Y también hay algo en particular, que en el prójimo tendría que hacerse presente la impronta de Dios. Por tanto, hermanos, al final, hoy, ¿cómo estamos? A lo mejor necesitamos que venga el Señor y nos cure de muchos males. Necesitamos que venga el Señor y no nada más nos cure de males físicos, sino quizás podemos también traer ahí arrastrando o enconado un mal espiritual. Ayer escuchábamos también en el Evangelio que se hacía presente un hombre endemoniado en la sinagoga y le decía: ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué has venido a atormentarnos? Tú eres el Santo de Dios. Hoy vemos que igual los espíritus inmundos le decían, le reconocían: tú eres el Hijo de Dios, sabemos que tú eres el Mesías. Yo no sé, hermanos, alguien podrá pensar que quizás para ver la injerencia del demonio en nuestras vidas se tiene que vivir una posesión en su totalidad. No, hermanos, no necesariamente tenemos que llegar a la fantasía de las películas de que gira uno la cabeza y hace cuanta cosa. No. ¿Cómo podemos ver? Yo le diría de esta manera que somos títeres del demonio. Basta ver nuestra vida, hermanos. ¿Qué pecado está ahí arraigado en nosotros? ¿Qué es lo que estamos ahí guardando de hace mucho tiempo? Resentimiento, rencor, ira, orgullo, soberbia, vanidad, egoísmo. A lo mejor te dejas llevar por la sensualidad, ves o piensas que esa es la única manera en cómo te pueden hacer caso y entonces haces caer a los demás. No sé, ¿qué es lo que traemos nosotros arrastrando? ¿Cómo es que el enemigo está haciendo estragos en nosotros y a los que están a nuestro alrededor? Por ello hoy necesitamos dejar que venga el Señor y nos sane, física y espiritualmente. Yo no sé, hermanos, el Señor es lo que quiere de nosotros, que estemos bien, pero yo no sé si tú y yo queramos estar bien al modo del Señor. La gracia de Dios, decía yo, se hace efectiva no por nosotros, sino por Él. Pero nosotros aún esa gracia podemos, llamémoslo así, anularla. ¿Cómo? Con nuestra vida de pecado, diciéndole a Dios: no quiero nada contigo. Entonces, hermanos, ¿nosotros qué queremos? ¿Y cómo queremos estar? ¿Cómo queremos vivir? Me llama la atención que estábamos en el Salmo, y con esto cierro. Decía: en el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Yo no sé, hermanos, si eso sea una realidad en nuestra vida, si nuestras esperanzas estén en Él, o somos como estos hombres carnales de los que hablaba Pablo. ¿En dónde está puesta nuestra esperanza? ¿En dónde están cimentadas hoy nuestras fuerzas? ¿A qué le pedimos hoy la vida? Lo ideal sería que pudiéramos decir convencidamente en Dios. Pero, hermanos, digo, no dudo que haya aquí alguien que viva muy santamente y ya quisiera yo vivir como él. Pero vemos muchos que tristemente aún nos dejamos llevar y zarandear por el mundo. ¿En dónde estamos hoy anclados nosotros? ¿De verdad el Señor es nuestra ayuda y nuestro amparo? ¿O qué es lo que viene ocupando su lugar? Esto, hermanos, para que en verdad podamos cambiar. Hoy es necesario, en medio de todo la palabra, la invitación es a convertirnos por mediación de esta buena nueva, a convertirnos por Cristo que se abaja para ti, para mí, para hacerse uno contigo y conmigo, convertirnos para que también nosotros seamos capaces de llevar el anuncio de la buena nueva a aquellos que lo necesiten, para que los demás, viendo nuestra manera de relacionarnos con Dios y con el prójimo, cambien por amor y también vivan una relación profunda con Dios y con el prójimo. Hermanos, que el Señor nos ayude para que nosotros no tengamos miedo de atender a la misión del Señor,
anunciar a todos la misericordia, la bondad, el amor. Que eso sea lo que ciña nuestras vidas para que podamos caminar directamente, derecho, sin desviarnos por las sendas de Dios de este mundo hasta que lleguemos a su presencia. Que así sea. Nos ponemos de pie.